Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo ora para que la iglesia de Éfeso pueda profundizar en su comprensión del amor de Cristo, para que podamos entender algo de el ancho, alto, profundo amor de Dios en Cristo. Y hermanos, qué privilegio tenemos de estudiar en estas sesiones el amor incomprensible, amor de Dios. Hermanos, la semana anterior comenzamos a considerar la doctrina del amor de Dios. Esta sería entonces nuestra segunda sesión. Y como comenté anteriormente, hermanos, para comprender bien la doctrina del amor de Dios, es necesario en primer lugar que nos limpiemos de la mala comprensión que tenemos de el amor de Dios. Es por eso que comenzamos considerando que el significado de Dios es amor, implica en primer lugar que Él se ama a sí mismo sobre todas las cosas. Si queremos entender bien el amor de Dios, debemos en primer lugar comprender que Él se ama a sí mismo sobre todo y que solo ama a la criatura en la medida que ésta refleja su gloria. Así que habiendo comenzado nuestro trabajo en comprender algo del amor de Dios, en esta segunda sesión continuamos con ese sublime proyecto. Y me gustaría hacerlo a través de proveerles 8 características, o pueden ser vistas como 8 declaraciones del amor de Dios. A partir de la próxima semana, vamos a comenzar a considerar los diversos aspectos del amor de Dios. Por ejemplo, lo que se llama como la bondad, la gracia y misericordia. Hoy todavía estamos viendo el amor de Dios en general. A partir de la próxima semana lo vamos a ver en particular con lo que se llama la bondad, la gracia y la misericordia. Entonces, sigamos profundizando en nuestro entendimiento de esta doctrina a través de estas 8 características del amor de Dios. En primer lugar, debemos entender el amor de Dios a la luz de la doctrina de la divina simplicidad. La doctrina de la divina simplicidad debe gobernar nuestra forma en la cual concebimos el amor de Dios. Y hermanos,
una de las cosas que la divina simplicidad nos enseña es que en Dios no hay mayores atributos o menores atributos. No hay un atributo que en Dios sea 98% y otro solo sea 70%. Recuerden que la doctrina de la divina simplicidad enseña que todo lo que hay en Dios es Dios. O sea, su amor y su santidad son tan plenos ambos. Son tan plenos cada uno. Déjenme explicarlo a través de una ilustración. Cuando los niños dicen que papá o mamá, vamos a decir, mamá es más amorosa y menos justa o menos, vamos a decir, enojona. Y papá es más enojón, no encuentro otra palabra, no quiero decir enojón, quiero decir estricto, sí, gracias. Y mamá es más amorosa y menos estricta, menos justa quizá, y papá es más justo, más estricto y menos amoroso. Si un niño dice eso, lo que él quiere decir es lo siguiente, que en el momento de disciplinar, mamá se tienta más el corazón que papá. Papá, pues no, vamos lo que te toca y con la fuerza que te toca. Pero mamá, mira, si le sacas algo, si le haces reír un poco en el camino a el lugar de disciplina, si le haces una pequeña broma, si le das besitos, si la abrazas, quizá logras hacer que la firmeza o la dureza de la disciplina se tambalee. Hermanos, no podemos decir que en el ser de Dios, Dios es más amoroso que justo. Es cierto, lo reconozco. El amor de Dios en las Escrituras tiene un lugar primordial, como lo empezaremos a ver a partir de la próxima sesión. El amor de Dios, hermanos, es uno de sus atributos que en la Escritura brilla de tapa a tapa. No obstante, no podemos nunca afirmar que Dios es más amor que justo o más amor que santo. Miren cómo lo dijo el hombre llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo esto: Dios es amor, pero también es justo. Tan severamente justo, hermanos, solo él podía decirlo de esta forma. Escuchen, tan severamente justo como si no tuviera amor, pero tan intensamente amoroso como si no tuviera justicia. Para obtener una perspectiva justa del carácter de Dios, debes de percibir todos sus atributos como desarrollados infinitamente. Se debe reconocer la infinitud de su justicia, tanto como la infinitud de su misericordia. El amor de Dios, aunque brilla en las Escrituras con un particular lustre, no obstante, no podemos decir que Él es más amoroso a expensas de otros atributos. Me gusta como lo dice Spurgeon. Cuando consideras su justicia, debes considerarla como si no tuviese amor. Y cuando consideras su amor, debes considerarla como si no tuviese justicia. No es que no la tiene, pero es que debemos ver su amor infinito y su justicia igualmente infinita. Joel Vicky comenta lo siguiente de forma parecida a lo de Charles Spurgeon, pero quizá un poco más sistematizado, un poco más estructurado. Y tienen esta cita en sus notas. Él dice: también es un error interpretar Dios es amor queriendo decir que Dios solamente es amor, utilizando el amor como un cuchillo de cocina para cortar su poder, justicia e ira contra el pecado, dejando solo la aceptación incondicional y la consideración positiva, lo que A.W. Pink con razón despreció como debilidad amable y mero sentimiento.
Los teólogos evangélicos no eliminan la justicia divina, pero aún así se desequilibran si enseñan que Dios es principalmente amor, como si el amor triunfara sobre todos los demás atributos de Dios. Dios es amor y Dios es santo, santo, santo. Así que para entender el amor de Dios debemos considerarlo en primer lugar a la luz de la divina simplicidad. Dios no es más amor que justo o que santo. Hermanos, es infinitamente amor, pero es infinitamente santo y infinitamente justo. Y en Él nunca los atributos se encuentran en choque. Siempre se mantienen en perfecta armonía. Así que sería preciso decir que su amor es santísimo y justísimo. El amor de Dios es santísimo y justísimo. Francis Turretin dice: este amor no es la esencia de Dios en el sentido que Él es el centro del ser de Dios y los otros atributos son su modo, porque todos los atributos son iguales en el ser de Dios. Aquí tenemos a Turretin de forma más escolástica definiéndonos. No podemos decir que en el ser de Dios el centro del atributo es el amor. Hermanos, si algo en nuestros días los pastores evangélicos y las iglesias enfatizan del ser de Dios es su amor. ¿Tenemos problema con que se enfatice el amor de Dios? No, siempre y cuando se enfatice apropiadamente. Siempre y cuando se enfatice a la luz de su santidad y a la luz de su justicia. Hermanos, siempre vemos juntos el amor de Dios y su justicia después de la caída del hombre. Hermanos, ¿podemos ver el amor de Dios antes de la caída? ¿Qué opinan? Sí. ¿Dónde? Bueno, Dios creó hay dos respuestas. Una, en la relación intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándose las tres personas en un perfecto flujo de amor. Pero a la luz de la creación, antes de la caída, ¿había amor de parte de Dios? Sí, porque aunque Dios creó, Dios no tenía la responsabilidad o no tenía el deber de prometer inmortalidad por la obediencia a Dios. Pero no obstante, Dios quiso hacer un pacto con el hombre diciendo: no comas de este árbol para que manifiestes tu sujeción a mí, y si te sujetas, tú gozarás conmigo vida eterna, inmortalidad, serás sellado en el estado de perfección. Dios no lo tenía que hacer, pero lo quiso hacer. Ahora, vemos ahí el amor de Dios. Una vez que cae el hombre, el amor de Dios siempre se ha manifestado al lado de la justicia de Dios. Siempre. Déjenme mostrárselos con dos breves ejemplos. Cuando el Señor maldice la serpiente en el jardín del Edén, dice: tu simiente, mujer, y la simiente de la serpiente siempre estarán en contra, pero tú, serpiente, y tu simiente será aplastada por la simiente de la mujer. Hermanos, ahí tenemos lo que se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio, o sea, el evangelio en su forma más de semilla, en su forma más incipiente, más natural, sin pleno desarrollo. Y cuando Dios maldice la serpiente en ese lugar, estaba hablando de la caída de Satanás. Vean esto, lo que resultaría en el amor para con la creación. Porque le dice a la serpiente: a ti te va a juzgar la serpiente, la simiente de la mujer, pero mujer, aunque será mordida, no obstante, será vencida la simiente de la serpiente. El amor de Dios a través de juicio. A partir de la caída, el amor de Dios no puede ser separado de su justicia.
Piensen en el arca de Noé. ¿Mostró Dios su amor en el arca de Noé? Absolutamente. Salvó a 8 de pura gracia, pero por medio de juicio. Por medio de juicio. El arca de Noé es una historia de amor, pero es una historia de juicio. Dios trajo una inundación y trajo muerte sobre todos los habitantes de la tierra porque habían colmado su paciencia. Atributo que veremos más adelante, la paciencia de Dios. Así que, en primer lugar, para comprender el amor de Dios, no debemos separarlo de su simplicidad. 2. El amor de Dios es impasible. Hablé de esto anteriormente, en la sesión anterior. No obstante, me gustaría clarificarlo un poco más y avanzar un poco más en nuestro entendimiento de este aspecto. Hermanos, dijimos la semana pasada que Dios es el sumum bonum, o sea, el bien más grande. Y esto quiere decir que Dios, hermanos, Dios está en búsqueda inquietante de amar para llegar a satisfacer su necesidad, o está en pleno reposo y descanso. Dijimos que Dios está en pleno reposo. Dios es impasible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, negativamente quiere decir que Dios ama no porque reacciona. Tú y yo amamos porque reaccionamos. Tú y yo contemplamos algo externo de nosotros y eso externo produce amor. Dios no. Dios no ama por reacción y eso es algo bueno. Eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque si Dios amara por reacción, nunca hubiese amado. Porque ¿qué podría haber fuera de sí que fuese digno de su amor? Por eso dice Israel, con amor eterno te he amado. Mi ser es tan eterno y mi amor lo es también. No, así como yo no tengo principio, mi amor para contigo, oh Israel, tampoco ha tenido un principio. Positivamente, que el amor de Dios es impasible, quiere decir que el amor de Dios no crece, o sea, siempre está en su máximo. Recuerden, hermanos, este concepto de la actualidad de Dios, que recuerden ese avión, que sus turbinas son puestas al 100%. Así es el amor de Dios, siempre está en su máxima potencia, por decirlo de una forma, siempre. Ok, hermanos, el amor de Dios en su relación con la impasibilidad nos da mucha claridad sobre por qué Dios tiene que ser impasible. Creo que puse esta cita, sí. Acompáñenme en sus hojas y síganme en esta cita. Escuchen. Dice así: Dios es impasible precisamente porque Él es amor. ¿Saben? Cuando decimos que Dios no tiene pasiones, las personas se espantan y dicen, ¿o sea que Dios no ama? No, porque Dios es amor, es impasible. ¿Cómo? Escuchemos. Si Dios no fuera amor constante, ciertamente sería pasible. O sea, si el amor de Dios no estuviera siempre en su máximo poder, Dios sería pasible. O sea, podría ser movido de amar menos a amar más. En un momento amando más, en otro momento amando menos. Es precisamente porque Dios es amor sin grados que Él es impasible. Él no es movido o influenciado involuntariamente o instintivamente o de cualquier otra forma por la presencia o ausencia de amor de parte de sus criaturas. ¿Nos conviene? Hermanos, que Dios es impasible y que Él ama nos conviene. El punto es, su amor no crece ni disminuye por causa de la criatura. Él ama como lo ha decretado desde el principio. Continuemos. Él es amor puro en sí mismo, sin necesidad del amor de otros.
Él no carece de nada. Este tipo de impasibilidad no hace a Dios distante ni frío e indiferente. Más bien, Él está presente, sin pasiones y comprometido. Su falta de pasiones es el fundamento de su amor. Recuerden, ¿qué es una pasión? Una pasión es algo producido en el ser por algún objeto externo que produce en nosotros reacción. El amor de Dios es sin pasión. Vean mi última característica. Den vuelta a sus notas y vean mi última característica. ¿Qué dice? Dios ama intensamente. Y al mismo tiempo tengo que afirmar que el amor de Dios es sin pasiones. ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, cuando decimos que Dios es sin pasiones, no decimos que Dios es frío o sin emoción. Más bien decimos, Dios tiene un amor perfecto que está siempre perfectamente actualizado, que no puede crecer ni puede disminuir, y eso le conviene a su iglesia. Él habló, me gusta lo que dice Pseudo Dionisio. Escuchen esto. Él habló del amor de Dios como un círculo sin fin que viaja a través del bien, desde el bien en el bien y hacia el bien, virando infaliblemente siempre en el mismo centro, siempre en la misma dirección, siempre avanzando, siempre continuando, siempre siendo restaurado a sí mismo. Esta es una buena definición de qué es el amor de Dios. El amor de Dios es impasible. Esto quiere decir no que está estático, no que está sin mover. Quiere decir que siempre está en el máximo poder, de forma que no puede ser llevado a mayor. Recuerden las turbinas. Podemos decir, piensen en el avión y pongan las turbinas del avión en su máxima potencia. ¿Son las turbinas estáticas? O si decimos, ya no pueden subir a más, ¿es porque están estáticas? No, es porque están en su máximo poder. No están estáticas, todo lo contrario, están mucha velocidad. Ok, en el ser de Dios decimos que su amor es impasible, y lo que queremos decir es justamente lo de las turbinas, que su amor está tan actualizado en su ser que no puede llegar a más. Hermanos, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. Y esto es un gran alivio para su iglesia. No es una tristeza, es un alivio para su iglesia. Porque esto quiere decir que Cristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu aman la iglesia. Y a pesar de ver nuestras fallas, y a pesar de ver nuestros errores, y a pesar de ver nuestras caídas, su amor es siempre constante, siempre fluye, nunca se detiene, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, porque Él ama constante, Él ama siempre firme. Tercer lugar, el amor de Dios es santo. Todos los atributos de Dios deben estar en nuestra mente cuando consideramos el amor de Dios. Pero si uno necesita énfasis en nuestros días, es sin lugar a dudas la santidad de Dios. Todos los atributos deben estar en nuestras mentes cuando consideramos el amor de Dios, porque ningún atributo es más que otro. No obstante, la santidad es el atributo olvidado en nuestros días. La santidad es algo que la iglesia no quiere escuchar. Los hombres quieren el amor de Dios, pero no quieren saber que es santo. Los hombres quieren el amor de Dios, pero no quieren saber que Él se indigna y aborrece el pecado. Interesantemente, ¿qué apóstol nos dice Dios es amor? ¿Quién recuerda? Juan. ¿Quién nos dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol del amor, Juan, ¿saben cómo se describe a sí mismo? El que Jesús amaba. Ok. Ese apóstol, en la misma epístola que dice Dios es amor, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol del amor nunca separa la luz, esto es, la perfecta pureza en el ser de Dios. Hermanos, separar la santidad de Dios de su amor podría hacernos generar y pensar en un Dios muy maligno. Porque imagínense un Dios que tiene un infinito amor, pero no tiene un infinito amor santo. Podría deleitarse, hermanos, como lo que escuchamos hoy en las noticias de nuestros días, de hombres que se deleitan en la tortura y en lastimar a otros. Un Dios que no tiene un amor santo sería un gran terror, pero un Dios que tiene un amor santo nos conviene. Ahora, tú, mi amigo, que no estás en Cristo, no te conviene. Porque un amor que es sumamente santo quiere decir que si no estás en Cristo te va a rechazar. Quiere decir que te va a cerrar la puerta en el día del juicio. Lo va a hacer. En aquel día cerrará la puerta. Las vírgenes quedaron fuera. Las que no tenían aceite, las que no tenían el Espíritu Santo, quedaron fuera. Si tú no estás en Cristo y has sido vestido de una perfecta justicia y santidad, quedarás fuera, porque Él ama la justicia y la santidad, porque su amor es puro, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Oh, reconsidera tu condición fuera de Cristo y ve a este amante Salvador. Porque si hoy mueres, hoy mismo te rechaza cuando te presentes ante Él. No tienes que esperar al día del juicio. Si hoy mueres, hoy mismo te cierra la puerta cuando llegues a Él con tu alma, porque tienes un alma. Porque no solo eres carne. Y el día que mueres, te presentas ante Él, porque está instituido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice Hebreos capítulo 9. Oh, mi amigo, si no has sido santificado en Cristo, por favor, huye a Él. No vaya a ser tarde. Hermanos, Dios nos ama perfectamente, pero nosotros experimentamos más su amor en la medida en que somos más conformados a su santidad. Su amor es constante e infinito, pero nosotros experimentamos su amor en la medida que somos conformados a Él. Piensen en el sol. Piensen en el sol y está echando sus rayos continuos. Y entonces, la flor, cuando todavía es un botón, experimenta su amor, pero no tan pleno como cuando ésta se puede abrir y cada uno de sus pétalos, cada uno de sus hojas, ¿cómo sí se llaman hojas? Flores, hay una palabra, ¿no? Pétalos, sí. Cada uno de sus pétalos recibe el sol de una forma especial. Hermanos, busquemos la santidad sabiendo que nosotros experimentamos más de su constante y ferviente amor en la medida en la que somos santificados. Si Él ama lo santo, hermanos, busquemos la santidad en el temor del Señor. Hermanos, es estar convencidos del amor de Dios que hace a los cristianos avanzar en un mundo de dificultad. El amor de Dios es eterno. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos. El apóstol Pablo nos habla de algunas acciones de Dios. ¿Cuál? Nos predestinó. ¿Qué implica esto? Que Dios eligió para salvación. ¿Basado en qué? En su amor. ¿Qué es el amor de Dios? La determinación de Dios de hacer bien a los pecadores. Esta decisión de elegir está fundada en su perfecto amor. John Gill, creo que tienen esta cita en sus notas. John Gill comenta: el amor de Dios es eterno, no inicia en el tiempo, es sin principio, es desde la eternidad. Esto es evidente a partir del amor de Dios a Cristo que existía antes de la fundación del mundo, y con el mismo amor con que lo amó, también amó a su pueblo desde entonces, y de diversos actos de amor para con ellos en la eternidad, como la elección de ellos en Cristo, que asume el amor por ellos, el pacto de gracia hecho con ellos, en el que hicieron concesión de gracia y promesa de gloria antes de que el mundo comenzara, y Cristo fue designado como mediador del mismo desde la eternidad, todo lo cual son fuertes pruebas del amor por ellos desde la eternidad. Hermanos, su amor no tiene principio, su amor no tiene fin. Hermanos, su amor es constante. Esto nos lleva a entender que el amor de Dios es también soberano. En quinto lugar, el amor de Dios es soberano. Si nos preguntamos, ¿de dónde nació el amor eterno de Dios? ¿Cómo es que nos puede amar desde la eternidad? ¿Y qué lo movió a amar? ¿Qué movió a Dios a amarnos? La respuesta es nada en nosotros. ¿Por qué te amó Dios, amado hermano? ¿Por qué te amó Dios? Mira, nuestro amor es siempre causado por algo. Amamos a nuestra esposa por lo que vimos, por lo que vemos. La amaremos por lo que seguiremos viendo que Dios hace. Nuestro amor tiene principio, pero el de Dios no. Este amor de Dios es soberano. Nada lo empujó a amar, nada lo causó a amar. John Gill dice, no hay causa de ello fuera de Dios. En ellos no hay motivo o estímulo para amar. No hay atractivo en ellos para despertarlo. Hermanos, el amor de Dios tiene que ser soberano, porque si Dios mira a la tierra, dice, no vi a ninguno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Hermanos, Dios no puede ver fuera y entonces ser movido a amar. No, Dios tiene que amar soberanamente. ¿Qué significa esto? Que Dios ama porque lo determina. ¿Por qué te amó a ti, oh mi amado hermano? No porque vio algo bueno en ti. No hay nada bueno. No te vio porque tomarías tu decisión. No te vio porque vería que te comportarías bien en tu cristianismo. No. ¿Sabes qué vio? Que si no te hubiera elegido, tú podrías escuchar el evangelio y nunca aceptarlo. Él vio que una vez en el evangelio, si fueses dejado a tus propias expensas, te apartarías. Él vio, hermano, tus caídas en el cristianismo. Él vio tus fallas. Él vio tu falta de intensidad. Él no ve nada bueno en ti, mi amado hermano. Sí, esto va en contra del evangelio de la prosperidad, pero este es el verdadero evangelio. Dios no ve ni un atractivo en ti. Ese es el mensaje de la cruz, que Dios te amó porque quiso hacerlo, no porque le produjiste amor a Él. No había atractivo en ti ni en mí para amarnos. Es de pura
gracia. Todos los hombres por naturaleza son corruptos, dice John Gill, y abominables, dignos de ser odiados más que amados. Y los que son amados no son mejores que los demás, estando todos bajo pecado y son por naturaleza hijos de ira, tan merecedores de ella como aquellos que no son amados. Dios no respondió a nuestro amor interior. Él no vio de antemano nuestro amor porque no había. Dios me amó porque Él sabía que yo le amaría. No, dice Juan, no nos equivoquemos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Discípulos, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él no vio de antemano nuestro amor. Nuestro amor no tuvo nada que ver con eso. No fue lo que nosotros hicimos. Es decir, el amor de Dios es soberano y autodeterminado. No es influenciado. Como dice Spurgeon, es espontáneo. Él quiso amar. Y si tú estás en Cristo, Él quiso amarte. Hermanos, Cristo no obligó a Dios a amarnos. Cristo vino porque Dios nos amó. Porque habiéndonos amado y no habiendo otra forma de recibir su perdón, envió a su Hijo. No es que el Hijo viene para convencer al Padre que nos perdone. El Padre nos amó y el Hijo quiso venir. Y el Hijo murió porque nos amó. Y el Espíritu viene y nos abre los ojos. Hermano, no pudo ver nada en ti porque cualquier cosa que hay buena es producida por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Él dice, porque a nosotros nos ha sido dado no solo padecer, no solo creer, sino padecer por Él. ¿Por qué creíste en Dios? No porque había algo bueno en ti, porque el Espíritu Santo te dio la fe. Nada hay bueno en ti ni en mí, amado hermano. Cualquier cosa, la razón por la cual pudiste tener fe en Cristo, verdadero arrepentimiento, es solo por gracia. Oh, regocijémonos en este profundo amor. En esto consiste el amor, dice Primera de Juan capítulo 10. No en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿No le dice eso al pueblo de Israel? Israel, yo te he elegido para que seas mi nación, pero no te he elegido porque eres atractiva externamente. Eres la más miserable de todas. ¿Quieres saber qué eres? ¿Quieres saber por qué te eligió Cristo? ¿En verdad quieres saber? Porque Él elige lo menospreciable del mundo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Por qué nos amó? Porque Él ama lo más miserable para avergonzar lo que tiene un nombre en este mundo. Él ama lo que no es. Él ama, hermanos, lo de abajo. Dijo Charles Spurgeon, creo en la doctrina de la elección porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiese escogido, nunca yo lo habría escogido a Él. Y estoy seguro que Él me escogió antes que yo naciera, pues de otra manera Él nunca me hubiera escogido posteriormente. Y Él debió haberme elegido por razones desconocidas para mí, pues nunca encontraría alguna razón en mí mismo por la cual me hubiera mirado con amor especial. Dice Spurgeon, ¿quieren saber por qué estoy seguro de la doctrina de la elección y la predestinación? Porque veo mi corazón y estoy seguro que no pudo haber amado nada en mí. Me tuvo que haber amado sin contarme a mí. Me tuvo que haber amado soberanamente. Me tuvo que haber elegido por gracia.
El amor de Dios es inmutable. Jeremías 31:3. Aunque este texto a primera vista parece ser una manifestación de su eternidad, en realidad, hermanos, es una manifestación de su amor constante. Vamos a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, meditemos en este texto por un breve tiempo. ¿Por qué digo que aquí se manifiesta la inmutabilidad de Dios? Hermanos, porque nada nos serviría el amor eterno de Dios si no fuere este constante. ¿De qué nos sirve saber que Dios nos amó mucho en el pasado si no es porque su amor es constante ahora? Israel, con amor eterno te he amado y porque yo no cambio, te prolongué misericordia. Es lo mismo que dice en otro texto. Porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Israel no habéis sido consumidos. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios, hermanos, no tiene variación. Y eso es buenas noticias para el cristiano débil. Y si hay un cristiano débil aquí, y lo hay, porque no existen sino solo cristianos débiles, esto es de gran gozo. Esto es de gran gozo. Aquel que conoce el amor frecuente y constante de Dios será movido a arrepentimiento. Oh, predícale a los hijos de Dios cuánto Dios los ama, cuánto el Padre los ama, y serán movidos a ser purificados. Dile a los cabritos que se creen cristianos, que se creen ovejas, que Dios los ama y decidirán vivir más y más en el pecado y en la desobediencia. Oh, pero dile a los hijos de Dios cuánto Él les ama y querrán vivir más para Él. Séptimo, Dios tiene objetos diversos de su amor. Y hermanos, en eso aprendemos que debemos imitar el amor de Dios. Hermanos, ¿cuál es el primer objeto del amor de Dios? Asimismo, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Señor Jesús, preguntaba el fariseo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Era el fariseo o era el escriba? Dice, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Hermanos, somos llamados a imitar a Dios. Dios se ama sobre todas las cosas y nosotros, al ser sus hijos, somos llamados a amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero Dios ama también a sus criaturas en general. ¿No nos dice el Señor en Mateo capítulo 5 que así como Él hace salir el sol sobre justos e injustos, así los creyentes deben hacer buenas obras y amar a todos en general? Dios ama a sus hijos. ¿Por qué es claro el apóstol Juan cuando dice, tú no has nacido de nuevo si tú no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tu hermano que ves? ¿Cómo amas al que no ves? Hermanos, amamos a los hermanos no porque en ellos haya algo digno. En realidad no. Mirémonos unos a otros y no hay nada digno. No hay nada digno. ¿Por qué somos llamados a amar a nuestros hermanos? Porque Cristo los ha salvado y Dios ha puesto su imagen en ellos. Y por lo tanto, si tú amas a Dios, amas al hermano. Si no amas al hermano, no amas a Dios. No te engañes, oh incrédulo que se cree creyente. No te engañes. Si no amas a los hermanos, no amas a Dios. Haz caso a las Escrituras. ¿Qué más ama a Cristo? ¿Qué más ama el Padre, el Hijo y el Espíritu? La iglesia. Salmo 87, ama Jehová a las puertas de Sión, más que de Jerusalén. Dejen voy al texto, Salmo 87. Ama Jehová a las puertas de Sión, sí, más que todas las moradas de Jacob. Sión, allí está.
ahí está su presencia. La iglesia, allí está su presencia. Ama a Jehová más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Él ama su iglesia. ¿Cuánto? Tanto que dio a su hijo por ella. Hermanos, imitemos este amor. Tu corazón se está dando a alguien. Pero este debe darse en primer lugar a Dios. Debe darse a tu prójimo. Debe darse a tus hermanos y debe darse a tu iglesia. Por favor, ¿en dónde está tu corazón hoy? ¿Amas la iglesia de Cristo? ¿Amas a tus hermanos? Si no, no creas que amas a Dios. Te estás engañando. Oh, pero el cristiano débil dice, Señor, te amo, amo a mis hermanos y amo a mi iglesia, pero dame más de este amor. Oh, hermanos, que nos limpiemos del amor de las cosas de este mundo para poder amar cada día más a los santos. Para poder amar cada día más lo que es santo, a nuestro Dios trino y a su obra en este mundo. Terminemos con el siguiente punto. Dios nos ama intensamente. Hermanos, ¿no es esto maravilloso? Es suficientemente sublime decir, Dios nos ama. Oh, pero cuánto más sublime es decir, pero nos ama intensamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese texto es precioso. Hoy creen que los reformados rehúsan predicar ese texto, pero se engañan. Es uno de los textos más hermosos que pudimos haber encontrado en las Escrituras. Porque de tal manera, tal fue su amor. ¿Cómo? ¿Cómo fue su amor? Que dio a su Hijo. ¿Cuál? Su unigénito. Su unigénito Hijo. El único. No había más como Él. El Padre y el Hijo en una perfecta comunión. Y el Padre da al Hijo por su profundo amor. ¿A quién? Al mundo. ¿A quién amó Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Algunos intérpretes se confunden aquí y dicen, el mundo se refiere a todas las personas de todos los tiempos. No es así. El mundo se refiere al objeto que amó. O sea, ¿quiénes son las personas? ¿Dónde estaban las personas que Él amó? En el mundo. ¿Cuáles son estas personas objeto de su amor? Son personas del mundo. Miren el comentario de Terry Johnson. Dios es amor. ¿Cómo? Porque Dios mismo pagó el alto precio demandado por su justicia. El mundo, comenta Warfield acerca de Juan 3:16, no es aquí un término de extensión, sino un término de intensidad. Dice él, no sugiere que el mundo es tan grande que necesita una gran cantidad de amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que se necesita un gran tipo de amor para amarlo todo y mucho más para amarlo como Dios lo ha amado cuando dio a su Hijo por él. Entonces, ¿cuál es la medida del amor de Dios? No es que es tan grande que es capaz de extenderse sobre un gran mundo. Es tan grande que es capaz de prevalecer por encima del santo odio y aborrecimiento de Dios por el pecado. Dios salvó por su propia determinación para hacer lo que surge de su propia naturaleza, que es amor. Como John o Rabbi Duncan, un teólogo que se dio a las misiones judías, dijo durante su conferencia sobre el grito de desamparo de Jesús del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes lo que era? Era condenación. Y el tal tomó con amor. Cuando Jesús dice en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Era la manifestación última de su perfecto
amor. Él tomó el desamparo del Padre, hermanos, porque amó a los del mundo. Porque para redimir a los del mundo, porque para alcanzar a los del mundo, porque para rescatar a los del mundo, porque para perdonar a los del mundo, no era sino necesario que Cristo mismo, que el Logos se hiciese carne y tomase su lugar en la cruz por estos miserables pecadores. Hermanos, su amor es intenso para con su iglesia, tanto que dio a su Hijo unigénito por ella. Cristiano, considera y contempla su amor. Dobla tus rodillas como el apóstol Pablo y di, revélame más de este amor para que cualquier cosa que pongas delante de mí, por el amor que tú me has dado, sea para mí sencillo de obedecer. Hermanos, ¿saben cuál es la mejor forma de mantener el hogar en armonía? ¿Sabes cómo la esposa se sujetará con contentamiento aún en las cosas que le son pesadas en la casa? Cuando el esposo la ama, aún aquellas cosas, no sé, hermanas, planchar, barrer, no sé qué es pesado para ti. Oh, pero cuando ella siente el afecto, aún aquellas cosas que le pide el esposo que quizá no son sus favoritas. Me gustan con almidón las camisas para que queden bien duras y bien blancas. Aún esas cosas serán hechas con con gran ligereza, en el sentido de fácilmente ejecutadas si ella siente su amor. Oh, mi amigo, oh, hermano, quiero decirte esto. Cualquier prueba que Dios ponga delante de ti, cualquier mandato, porque a veces el Señor nos manda cosas, nos pone en pruebas y circunstancias difíciles, nos pone en situaciones de elección, elegir esto o esto, nos pone en circunstancias de aprieto. Hermano, contempla su amor y vas a poder obedecer sus mandamientos y vas a poder dar tu cuerpo en servidumbre y vas a poder golpearlo y vas a poder someterlo a su voluntad. Oh, mi hermano que estás frío, mi hermano que estás apagado, mi hermano que estás cuidando tanto de ti mismo, tanto de ti, tanto que no te afecte, tanto que no salgas al sol para quemarte, mi hermano que estás siendo movido a vivir una vida cristiana ligera, sencilla, que estás llegando al cielo entre flores y en un inflable. Por favor, considera su amor. Considera su amor y sé movido a servirle y a darle todo. Oh, por las misericordias que hay en Cristo, entrégate a Él, amado hermano. Por las misericordias que hay en Cristo, vuelve tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dale un culto racional. Entrégate al Señor, mi amado hermano, ante tal amor que hemos recibido. No hay sacrificio grande ante tal amor. No hay sacrificio, hermanos, excelso ante tal amor. Ante tal amor, nuestros sacrificios más grandes, que es dar nuestra vida por Cristo, no son sino pequeños comparado con su amor. Oh, amado hermano, que seas encendido por el amor de Cristo.